Buen día, Aníbal, gracias por atendernos. Muy buenos días, un saludo para ustedes y para la audiencia. Ya se te nota que ya estás más tranquilo, más relajado. ¿Pudiste descansar algo después de... Bueno, seguís con el rol de representación, obvio, que ese nunca para, pero ¿pudiste hacer un descansín, un changüí ahí unos días? No, No. no hubo tiempo. Seguimos de largo. Ya el lunes estábamos con cuestiones que teníamos previstas en Rocha y Ujú. el martes de madrugada de la semana próxima a las elecciones ya seguimos en la responsabilidad que tenemos en el Senado. Bueno, la tarde del martes se produjo el fallecimiento de Pepe y eso generó una semana atípica. Y bueno, y ahora ayer estuve en Lascano recorriendo, generando de vuelta los encuentros con la militancia y con los vecinos, con los temas que surgen en cada lugar. Ujú. Y bueno, y en el Parlamento con una agenda potente, ¿no? Ujú. O sea, no hay tiempo para el descanso. Ujú. Bien, y aparte que están pasando, ocurriendo también un montón de cosas que no paran porque ya terminaron las elecciones, sino que las problemáticas y las necesidades también siguen. Bueno, Aníbal, estuvimos hablando recién, hasta hace unos minutos, con Robert Silva con respecto a lo ocurrido con la compra, esta compra del Instituto Nacional de Colonización. Nos explicó qué era el instituto, cómo funcionaba y los dos, tres grandes problemas que encontraba él de problemas o objeciones o cositas ahí a poner la luz, claro, Incompatibilidades. que encontraba en esta situación. Y allí él pudo desarrollar sus motivos. Desde tu lugar, desde el lugar del Frente Amplio, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó a partir de que el Pacha Sánchez anuncia esta compra de tierras? ¿Está bien? ¿Se hizo bien la compra? ¿Qué pasa con estos directores, con estas personas que son colonos, pero que la gente ya lo sabía, pero que algunos, como Robert Silva, dijo que él no sabía y no tenía por qué saber que era colono también? Contanos desde tu lugar cuál es la situación, qué es lo que está pasando hoy con esta problemática de la compra del Instituto Nacional de Colonización. Bien, vamos a tratar de ubicar Ujú, Ujú. en todo el contexto de lo que estamos hablando, ujú, porque en los últimos días se ha hablado más de ruidos o de instalar determinadas cosas como determinante o dudas en el proceso que no la son. Primero, hay una ley marco que crea el Instituto Nacional de Colonización en el año 48. ujú, Esa es la ley 11.029. En términos generales, esa ley lo que ha posibilitado que el Uruguay tenga unas 400.000 hectáreas aproximadamente que son de propiedad pública, pero que el usufructo del trabajo de la tierra son de colonos. Esa es la figura, familias colonas. El Uruguay fue un adelantado en su tiempo, encontró una forma a la uruguaya, de que los pequeños productores rurales con falta de tierra, las familias, los peones del campo, para poder acceder a la tierra, esta es la única herramienta donde lo que se le genera, no se le regala nada a la gente, lo que ujú. se genera son condiciones diferentes para poder explotar la tierra, ¿verdad? Y vivir en ella, algo que tanto necesita este país. Entonces, en el marco de esa ley, hay un artículo, que es el número 35, que es el que determina fundamentalmente cómo el Instituto Nacional de Colonización accede a la tierra, compra la tierra. ¿Cómo la compra? O sea, ese artículo lo que posibilita es que cuando hay una compra entre dos privados, una venta de campo, Ujú, cualquiera, ujú, la ley original establecía el artículo 35 que el instituto podía acceder, o sea, había que comunicarle, hay que legalmente comunicarle al instituto cuando hay una transferencia de tierra que era en su momento mayor a 1.000 hectáreas, ujú, ¿no? Ahí es donde el instituto intercede. Ahora es 500 hectáreas. ¿Por qué? Porque en el año 2007 yo estaba en el Parlamento e informé ese proyecto, ujú, a través de una iniciativa del senador Larrañaga, y un proyecto de ley que se denominó Repoblamiento de la Campaña, planteaba la necesidad de seguir generando más herramientas a partir de lo que significa la presión de la tierra, la extranjerización de la tierra por compra de manos privadas. Entonces, ahí se llega a la necesidad de bajar a 500 hectáreas. ¿Cuáles eran los motivos?
por la lechería y por los pequeños productores de cría. Entonces, yo quiero dar este contexto porque es el que genera cómo colonización compra se hace, porque ahí aparece el tema del precio, que el precio es exorbitante. Ustedes recuerdan que el sábado pasado el senador Da Silva ponía grito en el cielo con el precio, que 7.000 y pico hectáreas, un disparate. No es un disparate. En la zona que estamos hablando, basta ponernos más el mercado libre y ver que hay campos de 8.300 hectáreas. Está en el medio de la cuenca lechera. Se quiso ridiculizar diciendo que tenía piscina en el casco, que tiene 17 dormitorios, que tiene 120 hectáreas de olivo. Bien, justamente colonización, lo que previó en primera instancia es que, como se ha hecho en otros casos, si hay dentro del campo instalaciones que no son necesarias para el tambo, para lo que se va a desarrollar, se deslinda y se vende, y eso financia lo que hay que desarrollar, ¿no? Entonces, ahí empezamos a ubicar el contexto de que efectivamente colonización incorpora una tierra de manera como corresponde a la ley. Es inédito que por primera vez en la historia se haga toda esta bulla con la compra de una tierra. Aníbal, una pregunta, porque hay algo que no me quedó claro del comentario. O sea, colonización puede comprar una tierra que ya esté siendo utilizada y vender eso que no se va a utilizar para el proyecto. ¿Eso está bien? Esto que decías de lo del olivar. Ah, bien. No tiene que estar libre, claro. Es importante porque no toda la gente sabe, porque cuando se instala esto con duda, lo primero que se instala es cómo compraron la tierra. 32 millones de dólares, es mucho dinero. La tierra se compra al precio fijado, lo fijaron los privados. Acá no hay ningún privado que va a pagar algo que no lo valga. Entonces, claramente, acá colonización compra una tierra porque está a 8 kilómetros de San Ramón, voy a ubicar porque conozco la zona. He estado en muchas colonias de la zona. Está a 18 kilómetros de Florida, está cerca de las plantas remitentes de Conaprole. El proyecto que desarrolla colonización en primera instancia prevé unos 22 millones de litros de leche por año, 70 personas trabajando en el predio, más generación de trabajo indirecto, más trabajo en la industria. A Uruguay le falta leche. ¿Y cómo se puede producir más leche? Con más tierra y con más gente y con más tambo. Entonces, y en este caso, afincando gente, y a su vez esto genera tierra como campo de recría y de forraje. Yo recuerdo que estuve en plena sequía en el 23, en la colonia 33 Orientales, departamento de Florida, que está a 30, 40 kilómetros de ahí, de esa estancia. Y recuerdo que estuvimos reunidos con los colonos de esa colonia y las peripecias que tenían que hacer para darle comer a los bichos, porque no había comida, venían a Vergara a buscar el forraje del arroz después de la siembra, porque era lo único que conseguían. ¿Qué quiero decir con esto? Con este campo, ahí, no solo genera nuevas realidades, sino también genera nuevas condiciones. La Asociación de Productores de Florida, que estuvimos reunidos, Lecheros de Florida, en esa época también, que tienen un campo de colonización, planteaba la necesidad, por eso todas las agremiaciones lecheras de la zona apoyan esta decisión. Después aparecen otros elementos que no voy a esquivar, que está en tu pregunta, Laura, que es lo que dice el senador Da Silva, que anunció una interpelación. Nosotros lo que entendemos es, bueno, no le vamos a rehuir al debate, el ministro va a ir a la comisión porque ya fue llamado a la comisión, se dan cuenta, ¿no? Ya el ministro está comprometido a la comisión, pero ya anuncia la interpelación. En realidad, acá, a mí lo que me preocupa es no debatir el centro de la cuestión, que como dijo el presidente de la República, después de 80 años sigue siendo ideológica, porque son las mismas familias que se opusieron en su momento a que haya un uso de la tierra con una visión social, ¿no? Donde el Estado sea determinante. Ahí está el fondo de la cuestión. Y por lo tanto hay varias visiones, ya la hubo en su época, ¿no? Por eso digo, nosotros nos aferramos más a las posturas que hubo en el Parlamento en la última etapa
donde Larrañaga, por ejemplo, presentó un proyecto de ley que hubo acuerdo de todos los partidos. Nos parece que ese es el camino. Ahora, se dice que hay 7 directores, que el director es colono. Bueno, desde el año 59 en adelante han habido una integración del directorio de directores, porque acá lo que se quiere hacer caer es la compra. Yo quiero decir con toda la letra lo que yo conozco, yo no, y lo que no conozco. No conozco a quien tenía la intención de comprar la tierra y que hizo el negocio, no lo conozco, ni al intermediario que fue el que se llevaría el porcentaje de la venta de la tierra, tampoco lo conozco. Esto no es para sembrar dudas. Quiero decir, no tengo ningún interés en la discusión del tema. Sería bueno que todos lo aclararan. Porque en realidad, y el presidente creo que allanó la discusión, de que si el presidente de colonización era colono, han habido muchos colonos que compraron dentro de sus directorios, que integraron tierra, y eso no fue motivo ni es motivo hoy de anular esas compras que hoy generan importante desarrollo productivo en las zonas donde están. Ahora, porque ese es el fondo de la cosa. Bueno, el tema se elimina, como lo dijo el presidente, se resuelve esa posible incompatibilidad si el presidente no sigue siendo titular del predio como colono. Y ya está. Pero acá lo que quieren es hacer caer a otro miembro del gobierno, que alguien que conoce efectivamente el tema, es productor de toda una vida, excelente productor, porque aparte es muy buen productor lechero, y bueno, y nosotros vamos a ir a la interpelación, si así sucede, con todos los elementos para defender este proceso que no es solo en los gobiernos del Frente Amplio, pero en este periodo nuestro gobierno se comprometió en el quinquenio a comprar 25.000 hectáreas, priorizando a la familia, a las mujeres y a los jóvenes, y priorizando la producción lechera. Estas 4.404 hectáreas, se dan cuenta, a 3 meses, empieza con mucha fuerza a cumplir el compromiso del gobierno. Y bueno, y si hay que debatir del tema, iremos por lo alto. Nosotros tenemos documentación de cómo en los años 80, 90, hasta principios de los 2000, quienes hoy se arrancan las vestiduras, entregaban tierra a través de tarjetita de recomendación, donde inclusive llegó a ser colono de la colonia Ros de Oyer, el ex secretario de la Presidencia de la República, Álvaro Delgado, que fue colono siendo diputado del 2005 al 2019 y senador, no teniendo claramente el perfil de colono, y recién a finales del 2019, en un litigio con colonización y a regañadiente, entregó la tierra. 500 hectáreas que fueron entregadas por una tarjeta que yo la tengo. Sí, la vimos en medios, la imagen. Sí, la sigo teniendo, y no solo que las tengo, sino que le hicimos la trazabilidad a cómo esas tarjetas en el tiempo siguieron surtiendo efecto. O sea, gente que llegó a la tierra, digo esto porque el debate de todo esto, veo editoriales del diario El País preocupados, que compran la tierra con la tuya. Bueno, entonces a nosotros lo que nos preocupa es que esta herramienta, que es colonización, que tiene como objetivo fincar las familias en el campo, necesitamos el Uruguay, su principal motor económico es la agropecuaria, y en la lechería fundamentalmente el desarrollo de la misma tiene que ir de la mano del afincamiento de la familia y fundamentalmente de nuevas generaciones. Si no es así, nosotros hemos recorrido el país cuando hicimos Frente Te Escucha, y este planteo en la zona de la cuenca lechera queda muy gráfico. Dice, nosotros vamos a la escuela agraria, por ejemplo, en Ismael Cortina o en otras zonas, pero salimos de ahí y si colonización no tiene tierra, la alternativa que tenemos es ir a un peón de estancia ganando 3 pesos. Entonces, ahí el desafío que tenemos, ¿no? Claro. Aníbal, justo con esto que vos decías y que en gobiernos anteriores había ocurrido, algo que mencionó Robert Silva hace un instante, que dijo, porque antes se haya hecho mal y no se haya reparado sobre eso, no quiere decir que está bien que se siga haciendo mal. Ahora, que ahora se dieron cuenta que habría que revisarlo, tal vez.
No, no se está haciendo mal, se está haciendo de acuerdo a lo que la ley establece. Bien. No sé. Y eso no es que se haya hecho mal, Ujú, no, eso no es que se hizo mal. El problema es que no lo corrigieron a tiempo y no lo reconocen ahora. ujú, ujú, Ahí está la diferencia del tema, ¿no? Y pero Por eso si el ujú, presidente a de mí la lo que me República dice que el presidente de colonización tiene que dejar de ser colono para ocupar el cargo, bueno, entonces hizo mal. Digamos, y es un poco lo que el senador Sabini también mostraba, que hubo muchos funcionarios de otros gobiernos que fueron colonos. A eso se refería Robert Silva. Digo que señalar lo que antes hizo mal no hace que lo que se esté haciendo ahora esté bien. con respecto al artículo de 200 de la Constitución, hay más de una carpeta. ujú, Ujú. Hay constitucionalistas de fuste que plantean que está la incompatibilidad planteada y otros que no, ujú, ¿verdad? Entonces, en el debate, porque la inconstitucionalidad se determina, lo determina la Suprema Corte de Justicia, ¿verdad? ujú, Si es inconstitucional o no. ujú, En este caso, esta afirmación va de la mano de querer anular la compra. Y en eso sí hay informes jurídicos bien claros que establecen, que ya lo tenemos, que una cosa es la situación personal de la relación como colono del presidente y otra cosa es, desde el punto de vista institucional, cuando colonización toma la decisión, porque ahí está dentro de todos los requisitos legales para hacerlo. Claro, pero bueno, Esta el ofensiva, senador de Silva decía que en realidad son como temas distintos, digamos, ¿no? Como una cosa es la incompatibilidad con respecto al presidente de colonización, otra es ver si la compra fue o va a ser beneficiosa o no. Este, o sea, como que por lo menos el senador Robert Silva lo mantuvo como separado. Son dos temas que, bueno, que saltaron todos al mismo tiempo, porque, bueno, una cosa llevó a la otra, pero que una cosa era como ver si es viable esta compra, si realmente va a generar su rédito, y otra cosa es la incompatibilidad con el tema del presidente de colonización. Que bueno, que ya no sé cómo fue el entredicho, porque Robert Silva nos dijo que también que hubo como una cuestión que ahora Pacha Sánchez salió a decir otra cosa de lo que dijo el presidente, que el presidente dijo, bueno, que debería dejar de ser colono, y con eso ya está todo saldado, y ahora parece que Pacha Sánchez se desdijo. Yo no escuché las palabras del Pacha. a ver, yo lo que digo que el fondo de todas estas, por eso hice la secuencia ujú, de Ujú. los fundamentos, que comenzaron con la piscina, con el precio, con los olivos, Sí. con ujú, la cantidad de... que termina ahora con el artículo 200. Yo estaba en la comisión cuando el senador Bordaberry, que es el que lo plantea en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado, con la presencia de Robert Silva, y hace referencia a que quien había advertido eso era Robert Silva. eh, en realidad todos esos fundamentos tienen un único motivo: acercar la compra. Eso es lo que yo afirmo, ujú, ¿no? ujú, Entonces, todos esos motivos se han ido o tienen solidez de fundamento para decir: no, la compra es legal. Con respecto a la integración del directorio, porque de hecho el objeto de plantear la incompatibilidad del artículo 200 es para hacer caer la compra, ¿no? ujú, Independientemente de que pueda caer el presidente como tal, Ujú. claro. del instituto. Ujú, Porque claramente la actual oposición este, asume su responsabilidad de oposición antes de comenzar el periodo de gobierno. ujú, Algo inédito que tampoco nunca había sucedido en el gobierno. La furiosidad en la cual están planteados, pegándole a todo lo que se mueve, con una especie de no reconocer el resultado democrático, es brutal, ujú. brutal. Entonces, Pero ahora, ahí en ese caso, Aníbal, justo hablábamos con Laura hace un ratito, eh, el Frente, el Frente Amplio también sabía que iba a tener que andar con paso muy firme y no cometer ni el más mínimo error luego de haber denunciado un montón de casos de corrupción o de incompatibilidades dentro del gobierno anterior y haber hecho campaña con la honestidad, con la transparencia y demás. Y bueno, y obviamente que la oposición le iba a buscar la quinta pata al gato, el pelo al huevo y todo lo que se te ocurra. Digo, y ante cualquier irregularidad es lógico que la oposición esté saltando. claro,
primero que tiene que demostrar la irregularidad, eso es lo primero, Claro. ¿no? Entonces, acá, en el caso de colonización, repito, el procedimiento de compra es absolutamente no solo legal, sino que es una excelente decisión en función de, de las decisiones que el país tiene que tomar. Ujú. Eh, Porque esto es una decisión que genera inversión en la producción nacional, que aumenta la producción de la actividad lechera, que va en la línea de afincar las familias en el campo. eh, y nosotros por eso decimos que para nosotros es una decisión excelente. Mire que ya pasó, pasa que vivimos en una época donde todos nos olvidamos rápido. En el último periodo de gobierno de Frente, periodo 2015-2020, pasó algo parecido, pero no tuvo tanta estridencia como el campo María Dolores. Claro, estas son 4.404 hectáreas, ¿no? Yo le dije al senador Da Silva, a mí me parece que le duele más la terminación de la cantidad de hectáreas, que son 404 y no son 40 como su lista. Ahí no le gustó mucho mi chiste, yo no soy bueno haciendo chistes. Pero está en acta, ¿no? Está en acta de la Comisión de Ganadería. Entonces, claro, la furiosidad es tremenda en este caso. Ujú. Aníbal, sí. Y en el gobierno de cuando fue Jacqueline Gómez, era una mujer también, la primera mujer presidenta de colonización, que para mucha gente también le chirriaba las tripas, ¿no? Se compró un campo en Los Cerrillos, ¿no? Que también, claro, eran 500 hectáreas. Pero Los Cerrillos, Canelones, 500 hectáreas, un volumen importante también para las características Canelones. Y se dijo exactamente lo mismo. Lo mismo. Pero ¿sabe cómo terminó la historia? Capaz que ustedes no se acuerdan. El expresidente de la calle con bombo de platillo inaugurando la colonia. Ujú. Entonces, por eso es que nosotros decimos, hay que levantar la mira en cuanto al debate. No rehuimos al debate, pero entendemos que acá, porque este debate es histórico, es ideológico, como dijo Yamandú García. Este es un debate ideológico. Ujú. No tiene las familias que en su momento, que se repiten los apellidos, en algunos casos, hoy, plantearon la oposición a la creación de colonización, que se antecede, ahora se están cumpliendo 80 años, en el año 45, el primer congreso que hubo previo a lo que fue, porque hay que ubicarse en el contexto histórico, Ujú. ¿no? La asociación rural, que ahora fue la primera, con todo derecho en negarse a esta compra, también lo fue en su momento. Está en todo su derecho como agremiación, pero también las agremiaciones que en su momento crearon todas las instancias previas para crear el Instituto Nacional de Colonización, hoy, es que están agremiadas a productores familiares, también se expresan a favor. Nosotros lo que no podemos es abonar la lógica a la grieta, de confrontar esas visiones, Ujú. sino seguir profundizando herramientas donde convivan, por un lado, la inversión privada y por otro lado, la inversión de carácter estratégico pública, porque si no se hace así, la posibilidad de afincar estas realidades productivas no es posible. Yo ya algo que tengo que agradecer, que fue algo que nos enriqueció en términos, sí, individual, pero para el aporte colectivo, fue recorrer el país en el Frente Te Escucha y le puedo asegurar que recorrí todo el país y todas las reuniones que tuvimos con organizaciones pequeñas de productores rurales, en todos lados hubo impactos de colonización que afincaron a la gente en su entorno, en los gobiernos del Frente Amplio. En la Ujú. zona de la cuenca lechera, tanto Florida, Colonia, San José, como, por ejemplo, en Sarandí de Navarro, que es un pueblito de 300 habitantes al noroeste de Río Negro, donde ahí colonización con las forestales hizo también una intervención donde productores familiares de ganado que criaban los ganados en las calles pueden hoy tener otra realidad. Bueno, porque el Uruguay es muy, o sea, independientemente que sea medio pequeño geográficamente, tiene millones de realidades. Entonces a nosotros
Lo que nos preocupa es eso, el ruido va a estar siempre, porque eso es parte de la democracia, ¿no? Con el respeto que corresponde. Y, y entendemos que, bueno, ahora esta discusión, nosotros tenemos informes jurídicos sobre el artículo 200 y la posible interpretación, está clara si esa, digamos, esta visión que hay constitucionalistas pesados que le han planteado una incompatibilidad, se termina la incompatibilidad si el presidente no es titular colono del predio que le corresponde como tal. Aníbal, institucionalmente, ¿fue acertado el anuncio de la compra en ese momento? Que es algo que generó mucho ruido también en el momento del cortejo, sí. En ese momento, institucionalmente, ¿crees que fue acertado? ¿Hablaron de eso? A ver, supongo que eso está enmarcado no fue un anuncio oficial, fue una expresión de Pacha, que claro, es el secretario de Presidencia, supongo que es a eso que se hace referencia, que en el marco de lo que era la despedida de Pepe, hizo referencia a esa compra. Y que no lo sabía nadie, ¿no? Fue como... un anuncio. Claro. No, saberlo sabíamos todos, porque el Instituto de Colonización se había reunido una semana antes, dentro del plazo, porque Colonización, para tomar la decisión de si se efectúa la compra o no, luego de que Colonización formalmente, digamos, es avisado de esa compra, tiene 20 días corridos, ¿verdad? Si no en esos 20 días corridos Colonización no toma la decisión, la transacción entre los privados sigue normal, ¿verdad? Eso es lo que establece la ley. Entonces, en esos 20 días, Colonización hizo los estudios, fue al campo con drones, con los equipos técnicos, fueron integrantes del directorio, el presidente con otros de los integrantes del directorio de Colonización. Ese informe llega al directorio y sobre ese informe preliminar es que el instituto, 2 días antes de la fecha tope para expedirse, toma la decisión. Eso fue a fines de abril. No recuerdo bien la fecha, pero fue antes del fallecimiento de Pepe, no, cuántos días antes, y por lo tanto lo sabíamos todo, porque también dentro del directorio de Colonización hay directores que no votaron la compra, que son los directores que integran por la oposición, ¿no? Todavía estaba como director José Ami, que votó en contra, que ahora cambió el delegado del Partido Colorado o de la coalición de gobierno, de la coalición republicana en el directorio, ¿no? Entonces, desde el punto de vista formal, todos sabíamos de la compra. Claro, no hubo un anuncio formal, oficial. Hubo en esas horas, cuando Pacha se usó la palabra, producto de la moción, supongo yo, creo que él dijo algo de eso, hizo referencia a la compra, pero obviamente la compra no se realizó. Por homenaje a Pepe, porque cuando se efectivizó, Pepe estaba vivo todavía. Por lo tanto, creo que no fue un anuncio, creo que sí que quedó preso de la emoción y no era un tema para haberlo dicho en esa circunstancia, pero después tuvo otra trascendencia, porque después se empezó a decir muchos disparates a partir del viernes o sábado, que es parte de lo que nosotros tratamos de relatar acá, de los diferentes ingredientes que se quisieron ir sumando, que ahora el ingrediente estrella es el artículo 200. Después veremos si de aquí a la interpelación, que va a ser la próxima semana, a la interpelación no, a la presencia del ministro y de Colonización en la comisión, ustedes se dan cuenta, no ha llegado el ministro y Colonización a la comisión y ya se anuncia la interpelación, ¿no? Yo le voy a adelantar otro capítulo ahora. Va a haber lío entre la oposición de quién es el miembro interpelante, porque acá ahora va a haber puja por quién es el rockstar, ¿no?
¿Y tenés idea quién Hablar de este será? concepto. ¿Tenés alguna idea así tuya, personal, que digas, va a ir fulanito? Ujú. Da Silva debe estar a esta altura un poco enojado, porque arrancó. Robert Silva vino de afuera y le picoteó el bocadillo. Claro. O sea, la verdad que es un tema que no es para chiste, porque el No, fondo obviamente, de claro. todo esto, pero por eso digo, es triste que un tema tan profundo, que hace la vida nacional, que hace una cantidad de cosas, se maneje con esta liviandad, ¿no? Claro. Entonces, por cuestiones secundarias. Por lo tanto, nosotros estamos, primero que nada, convencidos de la decisión excelente que toma el Instituto Nacional de Colonización, que lo hace en el marco de las potestades que tiene el Instituto, que este país debe seguir discutiendo en términos estratégicos cuál es el rol, ¿no? Porque acá en el fondo todo esto, ¿saben cuál es? Porque ya hay voces, yo he leído mucho sobre eso, Ujú. que parte de lo que se expresa en algunas posiciones es que hay gente que dice, bueno, esas 400.000 hectáreas el país las tiene que utilizar de otra manera. Hay que venderlas, los privados que son los que manejan bien, ¿no? Las grandes transnacionales, porque acá te pegan por todos lados, ¿no? Ujú. Si no se hubiera comprado esa tierra, ¿sabe cuál era el golpe? Se sigue extranjerizando la tierra en este país. Esa tierra eran peruanos los dueños, ¿no? Ujú. Va a pasar a ser explotada por familias jóvenes para producción lechera. Gente que quiere seguir viviendo en el campo. Que eso hay que cuidarlo como un cristal hoy, ¿no? Ujú. Sí. Entonces, bueno, yo creo que ahí es el debate más profundo que tenemos, y que lo podamos hacer con una mirada serena. Acá hay visiones estratégicas, porque la ley de colonización fue producto fundamentalmente del vallismo y de acuerdo de otros sectores de la época. Después, Wilson Ferreira Aldunate, cuando fue ministro, le dio una profundización a esos temas desde el ministerio. Y bueno, y la última ley que le dotó de más herramientas al instituto fue la ley de repoblamiento de la campaña. Repito, proyecto de ley que presentó el senador Larrañaga y que trabajamos en conjunto, varios partidos, y lo votamos. Algunos no lo votaron, habría que ver las actas. Porque esta discusión, como lo planteo, viene de tiempo y tiene viso ideológico, ¿no? Ujú. Pero bueno, creo que nosotros vamos a aportar de ese lugar, de Ujú. tratar de que el debate tenga, y las tarjetitas las tengo bajo el brazo, ¿no? Y las Ujú. voy a refrescar. Ujú. Y una por una, vamos a ver cómo fue. Creo que el ejemplo más claro fue, porque de eso se hacen los chanchorrengos, ¿no? Entonces decía, lo que pasó, pasó. Sí, está bien. Lo que pasó, pasó. Pero durante 20 años hubo adjudicación de tierra. Mire que yo leí todas las tarjetas, es terrible. Dicen, a fulano de tal, porque es amigo de tal, quiere un pedacito de tierra para crear chinchilla, para esto, para aquello. Eh, es. Y bueno, y eso está latente ahí, Ujú. ¿no? Y bueno, creo que por eso digo, hay que levantar un poco la mira, y bueno, y veremos cómo se genera el debate y nuestra tranquilidad en cuanto a y apoyo a la decisión que el gobierno tomó, que va en el marco de compromiso de gobierno. Ujú. Cuando Salvador en Colonia leyó las 60 y pico medidas, una de ellas es las 25.000 hectáreas para colonización. Y miren ustedes este otro dato interesante. El periodo anterior de gobierno, eh, colonización incorporó 12.000 hectáreas. 12.000. Pero enajenó, o sea, que vendió unas 6.000. Eh, 12.000 y pico, cerca de unas 6.000. Quiere decir que en 3 meses, este gobierno, cuando se efectiviza esta compra, en 3 meses va a tener casi que la misma cantidad de tierra que en 5 años, en el periodo anterior, se generaron de tierras para colonización. Ujú. Y ese dato hay que tenerlo, no es menor. Eso marca claramente una voluntad política de fortalecer herramientas vinculadas al rol que juega colonización para generar trabajo, para generar nuevas oportunidades en el medio rural. Ujú.
Bien, Aníbal, podríamos hablar 8 días con vos, ya Ah. sabés, cada vez que es una entrevista, sí, algo cortito y nunca es cortito, así que estaría buenísimo que en algún momento que estés por acá Porque en la vuelta... es corto de palabra, Aníbal. Claro, que en algún momento que estés por acá por Punta del Diablo te vengas en vivo, así podemos también charlar Sí. y aprovechar el contacto que tenemos de los y las referentes nacionales que son de nuestro departamento y que pueden llevar no solamente nuestros pedidos, reclamos, necesidades, sino también escuchar las opiniones de las personas de todo el país. Así que por eso muchas gracias por este rato. También te escribimos a la mañanita y al toque dijiste que sí que tenías un ratito, como ha pasado. Así que nos debes una visita en vivo, es la factura que te vamos a pasar. Sí. Así que en cuanto estés por acá por Punta del Diablo, un avisito y te recibimos, te esperamos por acá. Cómo no, con mucho gusto. Y gracias por la invitación y vamos a estar, porque la recorrida hay que hacerla siempre. Sí. Y esto de colonización que recién arranca, ¿no? Eh. Esto recién arranca, así que seguramente volvamos a charlar. Gracias, Aníbal, y que tengas buen fin de semana. Igualmente para ustedes, un saludo. Muchas luego, Y gracias. esperemos que no gracias. esté muy frío este fin de semana por ahí por Punta del Diablo. Ojalá. Porque lo veo de bufanda, gorro Sí, de lana. está fresca la Sí, cosa. está fresco, está fresco. Un abrazo, Un abrazo. Aníbal, muchas gracias. Abrazo, Hasta luego. abrazo grande. Hasta luego. Ulma.